que yo defino como trascender la mente patriarcal, con lo cual quiero decir trascender la mente que es la característica fundamental de lo que llamamos e idealizamos como civilización. Esto lo sintió la contracultura de los años 60 en California y en otras partes, que en los 68 en París, y un movimiento que se hizo mundial y que pareció pasar de moda, porque lo pasaron de moda. Las fuerzas policiales y neoconservadoras del mundo gastaron mucho en desprestigiar la nueva era, el espíritu de la contracultura, y la contracultura no quiso tanto formular ideas, aunque Marcuse más o menos con la nueva izquierda sí que articuló algunas ideas juntando Marx y Freud, esta gran síntesis de la escuela Frankfurt. Él tuvo gran resonancia en Berkeley cuando yo llegué a Berkeley también. Pero fundamentalmente no fue un movimiento intelectual el de la nueva era, el de la contracultura más bien, y su sueño de la nueva era. La contracultura fue una conciencia colectiva de que lo que llamamos la cultura, el sistema, está mal, que está loco, que está podrido, que es una cosa muy destructiva. Entonces este movimiento tuvo un carácter como salirse del sistema en la expectativa de que de pequeños grupos de experimentación comunitaria, tribal, así como los kibbutz en Israel, en Estados Unidos hubo algo equivalente de jóvenes para experimentar, hacer experimentos políticos en pequeña escala, cómo se puede vivir de otra manera. Y yo digo que el movimiento de la contracultura fue una primera sospecha de la civilización en su conjunto. Ya en el cristianismo apocalíptico había la idea de que Jesucristo fue una voz en el desierto, es decir, un sabio entre los idiotas. La idea misma de la crucifixión, una idea de que el que está bien está al revés en el mundo. Es parecido a la idea de sabiduría loca en el budismo. El sabio aparece como loco ante el mundo. Así que es muy antigua la conciencia de que el mundo está dormido, que el mundo está enfermo, pero solo por ahí, como en los años 60 del siglo pasado, empezó esto a hacerse una conciencia colectiva que no pasaba tanto por el intelecto, sino por la intuición. Y yo le doy una vuelta de tuerca más a esto y llamando lo que ya se llama civilización, sociedad patriarcal, porque al hablar de sociedad patriarcal se puede pensar que la sociedad patriarcal y el espíritu patriarcal son como el huevo y la gallina. La sociedad patriarcal se reproduce a través de cierto espíritu que pasa por la crianza y por la educación, y que es ese espíritu aberrado, ese conjunto de normas represivas especialmente, que es el problema del mundo. Entonces yo digo, lo que los apocalípticos llamaban la gran bestia es la mente patriarcal, y un aspecto de la mente patriarcal es este desequilibrio entre la rapacidad masculina del cazador que se hizo depredador porque pasó mucho hambre. Todos pasamos históricamente mucho hambre antes de volvernos bárbaros. Somos los hijos de los bárbaros que levantamos una bandera o muchas banderas y muchos ideales religiosos y para tapar nuestra barbarie. Entonces, no solo está ese desequilibrio entre el espíritu de la conquista y el espíritu del cultivo, el espíritu del depredador
el espíritu bandido, digamos, que es el espíritu del mundo, y el espíritu del cultivo que tenían las culturas patrísticas, las culturas antiguas, las precolombinas y otras. Sino que la represión de lo que los grandes hacen de la voz de los pequeños. El niño en la familia, probablemente en tiempos muy antiguos empezó a ser domesticado junto con los animales. Somos una especie autodomesticante y a todos se nos ha enseñado que hay que poner el deber antes que el placer. Y cuando Freud dijo eso, que el principio de realidad debe prevalecer sobre el principio del placer, nadie dudó que se trataba de la realidad. Y yo ando diciendo que eso es lo que es una realidad patriarcal, es una realidad cultural. Y que si uno va a los indígenas de Venezuela, a los niños no los privan de nada. Las madres andan con sus niños al pecho o a la espalda y lo que se les antoje. Y cuando los niños hacen las cosas mal, cuando están empezando a aprender, todo el mundo se ríe de alegría porque nadie se enoja con un niño que hace las cosas mal. Es divertido. Ojalá tuviéramos esa actitud entre nosotros mismos o ante nuestro niño interior. Así que cuando digo necesitamos una educación para trascender la mente patriarcal, yo pienso que esa es una buena manera de decir una educación para ir directamente a sanar el problema fundamental que tenemos. Pero pasa el tiempo y aunque me hace mucho caso la comunidad o las comunidades por donde paso, me dicen que entre los medios de comunicación soy uno de los líderes espirituales más influyentes en el mundo y cosas así, pero nunca me ha hecho caso una institución educacional, ni un colegio, ni una universidad,